Bien, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Pues continuamos con esta sesión. Eh, ¿Qué pasa con el gótico? Hablar del gótico no significa que sea una tendencia que nazca inmediatamente después del románico. Hay que entender eso. El románico y el gótico coincidieron, ¿ok? Así como hace un momento vimos algunos ejemplos arquitectónicos del románico, el día de hoy comenzaremos a ver qué es el gótico. Y muy seguramente la siguiente sesión, dentro de 8 días, concluiremos con la temática del gótico. Quiero que ustedes vayan entendiendo que estas tendencias urbano-arquitectónicas finalmente son reflejo de la sociedad. Son reflejo del momento histórico, del momento social que se estaba viviendo en la Europa occidental, de la llamada Baja Edad Media. Eso es muy importante que lo entiendan. La arquitectura, estas tendencias arquitectónicas no surgen de la nada. Tiene un porqué, ¿ok? Vamos a continuar todavía dentro de esta unidad y es la última temática de esta unidad, que es el desafío de la gravedad. Análisis del urbanismo y la arquitectura medieval. El surgimiento de la vida urbana y el comercio. Generalidades del hecho urbano arquitectónico entre el siglo XII y el siglo XV. ¿Ok? Que corresponde al llamado gótico para la historia del arte. Hay que recordar que la arquitectura románica es una arquitectura que se desarrolla durante este esquema feudal, considerando que el esquema feudal es un sistema económico de tipo agrícola, de tipo agrario, y con las peregrinaciones de alguna u otra forma comienzan a influir en el nacimiento de algunos burgos. Estos burgos son asentamientos de tipo comerciales, artesanales, que darían pie al renacimiento de ciudades ya existentes o al nacimiento de nuevas ciudades, y por lo tanto el gótico será una tendencia arquitectónica más urbana, mientras que el románico es una tendencia arquitectónica más rural, más feudal. De ahí que se vean muchos monasterios, muchas abadías, muchas iglesias y muchos castillos. Pero en el gótico vamos a comenzar a ver que existen ahora, que nacen, mejor dicho, edificios con esta característica, arquitectura civil. Vamos a ver de qué trata el gótico y bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos alcanza para lo demás continuar en la siguiente clase. Quiero que ustedes vean esa imagen. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el gótico es una gran revolución, no solamente cultural y arquitectónica, sino tecnológica. Porque los muros de los edificios románicos, que recordemos que los edificios románicos son muy gruesos, de muros muy anchos, ventanas muy pequeñas, y por lo general terminan siendo edificios chaparros, que tienden a la horizontalidad, y muy robustos. En cambio, el gótico tiende a ser edificios muy delgados y que tienden a la verticalidad. ¿Cómo logran eso? Resulta que a partir de un desarrollo tecnológico en la construcción, son capaces de omitir los llamados muros de carga y los van a sustituir por un juego de arcos y estribos o contrafuertes con pináculos. Ya veremos cómo funciona eso. Por lo tanto, las cargas del edificio se van a repartir parcialmente hacia el exterior del edificio mediante estos arcos, y posibilita que los muros se sustituyan por vitrales. Por lo tanto, el gótico no son espacios oscuros y tenebrosos, como quizás en nuestra imaginación o en nuestro bagaje colectivo, como le quieran llamar, pensamos. No,
Eso tiene que ver más con el siglo XIX, con algo llamado el romanticismo. El gótico es luz, el gótico es color. El gótico es el mayor avance tecnológico, la cúspide tecnológica en la construcción durante la llamada Edad Media. ¿Ok? Vamos a comenzar con el contexto, para ir entendiendo qué pasa con el gótico. Aquí tenemos nuevamente nuestro mapa o nuestra línea del tiempo. Recordemos que desde la clase anterior habíamos platicado. Esto va a corresponder a la Europa oriental, lo que es el Imperio Romano de Oriente o los bizantinos. Ya no nos interesa hablar de ellos. Luego, lo que sería la Europa central, en donde vamos a encontrar al Sacro Imperio Romano Germánico, al Reino de Francia, a los estados papales y sus dinastías y temporalidades. Por aquí es importante incluir a Gran Bretaña, porque tiene edificios góticos muy interesantes. Y por acá encontramos lo que es la península ibérica. Vean cómo la península ibérica está en verde porque hay una invasión islámica que veremos, espero yo, iniciar la siguiente clase y si no hasta el final del semestre. Y al norte de la península habían estos reinos cristianos, Reino de León, Reino de Castilla, Reino de Navarra, de Aragón, que comienzan a crecer, a crecer, a crecer, y de ahí que esta mancha comience a ser mucho más grande y terminan corriendo a los musulmanes allá en 1492, mismo año que Cristóbal Colón descubre nuevos territorios. Y bueno, todo este proceso lo vamos a platicar hasta el final del semestre y se retoma en tercer semestre en Historia de la Arquitectura 1. ¿Ok? Quiero que veamos que dentro de este esquema de la Baja Edad Media tenemos el año 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. A mediados del año 1300, esto quiere decir siglo XIV, vamos a tener esta barrita negra, que es la peste negra y que afecta a toda Europa. Y obviamente va a afectar al desarrollo arquitectónico. En este mapa podemos ver, en esta línea del tiempo, perdón, la gran importancia y la duración de las cruzadas, entendiéndose que estas cruzadas, realmente la primera cruzada donde se recupera el territorio de Jerusalén, termina siendo la que realmente funcionó. Las demás cruzadas nunca pudieron controlar adecuadamente el territorio de Jerusalén. Sin embargo, este periodo que dura prácticamente 200 años, generará este clima, esta conciencia entre los diferentes reinos cristianos de Europa Occidental, con una unidad religiosa, mezclándose con las ideas heredadas por el milenarismo, como el peregrinaje, las iglesias de peregrinación, la idea de la iglesia de construir mucha arquitectura religiosa. Por lo tanto, la Baja Edad Media, así como toda la Edad Media, que es sinónimo de el cristianismo como centro de todo, no será la excepción, la Baja Edad Media y el románico, con el desarrollo de arquitectura religiosa. De tipo agrícola, porque está fuera de las ciudades, la mayoría de los edificios, debido a las condiciones del feudalismo. Acuérdense que son un montón de señores feudales, a los cuales un rey le ha dado a estos señores feudales un título nobiliario. Por ahí lo comento porque a algunos no les había quedado claro. Entonces el rey, que va a ser apoyado por varios señores feudales, estos señores feudales les asignaron algún título nobiliario, que el conde, que el marqués, que el vizconde, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí me decía, pero los castillos, ¿de quién se defienden? Pues de otros señores feudales rivales, de otros reyes rivales, o de invasiones, ¿no? Imagínate que de pronto vengan y te invadan. Espérame, tienes que defenderte, ¿ok? El gótico va a nacer en el siglo XII. Este es, perdón, pongo aquí la plumita. No quiere salir la plumita.
Ah, caray. Ahí está, perdón. Entonces, este es el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV y siglo XV. ¿Ok? Entonces será casi 200 años antes de la peste negra, durante las cruzadas, que nace el gótico. Por lo tanto, el románico y el gótico van a coincidir y van a convivir en el mismo periodo temporal y espacial. Simplemente, y lo vuelvo a remarcar, el gótico será una tendencia urbana y el románico será una tendencia feudal. Y justamente es a raíz del gran florecimiento de las ciudades, que comienza en torno al siglo XII, que el feudalismo comienza en declive. ¿Ok? Vamos a ir viendo esto. Esta es la Europa del siglo XIV, cuando las pestes, en 1360. Podemos ver nuevamente el Sacro Imperio Romano Germánico, que es enorme. Ya por aquí está Venecia, Génova, los estados papales, el Reino de Francia, en donde ya el Ducado de Borgoña, bueno, parte estaba en Francia, parte estaba en el Sacro Imperio Germano, Provenza, Aquitania, que habíamos platicado ya de ellos, y de pronto ya los reinos musulmanes, que se encontraba en Granada, se encontraba aquí. Y vean cómo prácticamente toda Iberia ya había sido recuperada por los territorios cristianos. La corona de Aragón, la corona de Castilla, la corona de Navarra y la corona de Portugal. Y bueno, por acá se encuentra Irlanda, Inglaterra y Escocia. Los demás territorios, para nuestros ejemplos, en este momento no nos interesan. Va a pasar algo muy interesante en la parte norte de los estados papales, sur del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí podemos ver que se comienzan a generar un montón de ciudades-estado. Ya habíamos platicado de las ciudades-estado, acuérdense, con las mismas culturas mesopotámicas, que en su mayoría eran ciudades-estado, Grecia, que también eran ciudades-estado, y se refiere a ciudades que tienen su propio gobernante, aunque la suma de ciudades forman una región o una cultura específica. Por lo tanto, vamos a encontrar que aquí surgen un montón de repúblicas en donde la base económica será el comercio y por lo tanto la vida urbana, a diferencia del resto de Europa, que seguía bajo un esquema feudal, donde está el rey y una serie de señores feudales con títulos nobiliarios. Por lo tanto, surge los condes, los príncipes, que van a estar frente a una república. Tenemos aquí el ducado de Milán, ducado de Saboya, el ducado de Provenza, la república de Florencia, la república de Pisa, la república de Lucca, la república de Venecia, en la república de Génova, etcétera. ¿Ok? Esto va a dar más adelante pie al desarrollo de una nueva tendencia que se va a ver en tercer semestre, llamado el Renacimiento. ¿Ok? Solamente quiero que entendamos que justamente entre el siglo XIV y XV van a surgir esta serie de territorios que no van a estar sometidos bajo ningún rey o un señor feudal, y que van a tener una base económica a partir del comercio. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las características del contexto del gótico? Primero, en lo político, se va a consolidar algo que se llaman los poderes universales. Y estos poderes universales se refiere al papa y al monarca autoritario, o sea, al rey. Aquí tenemos un dibujo del Papa Pío II y el emperador Federico III, que es del Sacro Imperio Romano Germánico, y que están marcando justamente dos ejemplos del poder. Un poder monárquico con todo su clero y un poder religioso con el Papa, sus cardenales y obispos. Y justamente fue tanto su crecimiento que comenzaron entonces a chocar en cuanto al poder. ¿Ok? Y es algo importante que tenemos que identificar. Comienza
a pesar de todo esto, una crisis de la monarquía feudal. O sea, el señor monarca, que tiene un montón de señores feudales, con sus caballeros, castillos, comienza en declive. Comienzan a perder poder ante ciudades-estado. Ciudades-estado en donde surge una lucha de clases. Sí, la lucha de clases, todavía no entre comunistas, nada de eso, no. Lucha de clases entre burgueses y nobles. Los nobles es la aristocracia, es la gente que nacía dentro del seno de una familia muy rica, con un apellido importante, con una herencia importante, y que no hiciste mayor esfuerzo por obtener esta herencia. En cambio, los burgueses eran aquellos comerciantes o artesanos que a partir del trabajo obtuvieron tanta ganancia que podían tener el dinero y ponerse al tú por tú con la nobleza. No tengo ejército, lo compro. ¿Ok? En lo económico, debacle de lo feudal, o sea, esta economía agrícola, y comienza un poderío burgués paulatinamente. O sea, hablar de un Burgos y sus burgueses es hablar de un esplendor económico, urbano, comercial y preindustrial. ¿A qué se refiere lo preindustrial? A lo artesanal. ¿Ok? Acuérdense que con el inicio de la Edad Media, las grandes ciudades romanas se abandonan, decrecen, se cierran, y las villas de los patricios comienzan a ser las sedes de futuros feudos, donde entonces un noble de herencia romana será el que te va a proteger. Las ciudades se olvidan y terminan siendo para funciones menores. En cambio, ya aquí, en torno al siglo XII, el papel vuelve a invertirse. Y poco a poco, la arquitectura que se encontraba de los castillos van a pasar a ser meramente fortalezas. Ya no era para que la gente noble viviera ahí, hasta el siglo XIX, que cambia de nuevo otra vez la concepción con el romanticismo. Eso se ve hasta cuarto semestre. Comienza entonces las ciudades a tomar su esplendor como aquel que había durante el periodo romano en el clásico. ¿Ok? Más o menos. Y nace el antecedente de una nueva tendencia económica, de un nuevo esquema económico, que ya no será el feudalismo. Ahora se le conocerá como el mercantilismo, el cual se va a desarrollar entre el siglo XV y XVI. Este mercantilismo será la primera cara del capitalismo. El mercantilismo era aquel que decía que el reino que más oro, plata, cobre, joyas tuviera era rico. Y para obtener esto se utilizaba el comercio. Se utilizaba la exploración y la búsqueda de vetas de oro, de cobre, de plata y de otros metales para poder tener esta riqueza y poder comerciar. Eso es el mercantilismo, ¿ok? Pensamiento y religión. La iglesia se reforma y surgen órdenes reformadas. Acuérdense del clero regular, aquellos que seguían las reglas de San Benito. Se reforman y surgen nuevas órdenes. Se lucha contra la herejía y a estas se les llama órdenes mendicantes, que son las que van a llegar aquí a América. Se da una plenitud de la escolástica, que ya habíamos platicado en la clase anterior que era eso, y la ciencia se va a ligar a la alquimia. Y la alquimia tenía una obsesión por encontrar oro mediante combinaciones y cosas, que es una química muy primitiva. Y las universidades que nacieron durante la Baja Edad Media se convierten en centros culturales que desplazan definitivamente a los monasterios. Los monasterios, que tenían el propósito de resguardar la cultura, de rezar y de actividades artesanales agrícolas menores, son totalmente desplazados por las universidades.
¿Y dónde se encuentran las universidades? En las ciudades. ¿Y dónde se encuentran los monasterios? En el campo. Una vez más, el ejemplo de cómo otra vez la vida urbana comienza a tener mayor importancia sobre la actividad rural. Aspectos históricos relevantes en este periodo gótico. Primero, la peste negra. La peste negra se intensifica entre 1346 y 1361 mediante varias oleadas. Fíjense, nos estamos muriendo por un año y vean cuántos años van ahí. ¿Ok? Esta peste, que fue a partir de las ratas a la especie humana, colapsó prácticamente Europa con 25 millones de muertes, lo cual diezmó gran parte de la población en la Europa oriental y occidental. Fue en las dos Europas. Y esto generó una crisis demográfica, agrícola, comercial y de mano de obra. O sea, ya no había quien construyera, ya no había quien cultivara. Por lo tanto, se detuvo la economía, se detuvo la construcción. Este fue como un bache en el desarrollo tecnológico, urbano, demográfico, etc. También, justamente entre estos años, comienza a desarrollarse la Guerra de los 100 años, que duró 116 años. Fue una guerra por la supremacía y por rivalidades culturales, dinásticas, etc., entre el Reino de Francia y el Reino de Inglaterra. Y se pelearon durante 116 años. Luis XI de Francia y la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra darían pie a la lucha entre estos dos países. Eso hizo que se debilitara Francia y se debilitara Inglaterra. El papado de Aviñón. ¿Qué significa esto? Resulta que entre 1304 y 1377, bastantes años, prácticamente todo el siglo XIV, o sea, es como el siglo XIV, el siglo de lo funesto, ¿no? Insisto, a lo mejor nosotros decimos un año de pandemia, tantos meses encerrados tomando clases a distancia, qué horrible. Pero vean, aquí estamos hablando de 70 años de pronto de problemas, una guerra de 100 años, una peste que duró 20 y tantos años, con varias oleadas. Híjole, toda una vida. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto el cisma de Oriente? ¿No? Que se divide el cristianismo en occidental, en ortodoxo y latino. Bueno, el cristianismo latino se divide. Resulta que habrá dos papas, un papa en Roma y un papa en Francia, en la ciudad de Aviñón, al cual se le consideró como el antipapa. Y esto generó un problema dentro de la iglesia y dentro de los reinos, porque decían, ¿tú con quién estás? ¿Con el papa de Roma o con el papa de Aviñón? Y esto fragmentó a la Europa y debilitó a la misma iglesia. Hizo que la iglesia se debilitara frente a las monarquías y no quedó de otra más que el papa se terminó sometiendo al poder de Francia. Se convirtió en en un país satélite. Surge el auge de la ciudad, las universidades, los burgueses, se consolidan los artesanos y mercaderes adinerados en las ciudades, conformando una nueva nobleza. Creció el clero secular, o sea, el clero que se encuentra en las ciudades, y comienza un desequilibrio económico entre el campo y la ciudad. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos cómo se dividió Europa entre los que seguían al Papa de Roma, al Papa de Francia. Al final, evidentemente, ganó el Papa de Roma. Y esto es muy importante. Esta línea del tiempo del cual habíamos platicado versus las tendencias artísticas. Quiero que vean cómo en el siglo XI el románico fue la mayor tendencia arquitectónica, que coincide con el inicio de las cruzadas y con el mileniarismo. Sin embargo, en el siglo XII vamos a encontrar cómo está el declive del románico y el inicio del gótico, y prácticamente se empalman.
Si estamos hablando que Cluny fue la abadía que incitó al románico, por lo tanto Cluny y el románico es más agrícola, y Cister, que es la abadía que impulsaría al gótico, termina siendo algo más urbano. ¿Ok? Vean cómo el románico y el gótico coinciden con las cruzadas, y el gótico aquí podemos ver cómo va a perdurar más allá de la Edad Media. De hecho, quiero que se den cuenta cómo el Renacimiento, que a esta primera etapa se le llama el 480, porque fue en los años 1400, va a coincidir con el desarrollo del gótico. Y el gótico continuará todavía hasta los años 1500 y fracción, llamándosele gótico tardío. Todo eso se verá hasta el tercer semestre. ¿Ok? Simplemente quiero que vean aquí, podemos ver la peste negra, la guerra de los 100 años, el cisma de Occidente con el Papa de Aviñón, cómo todo esto coincide con la llamada crisis de la Edad Media y con el auge del gótico. Entonces, curiosamente, cuando la Edad Media comenzaba ya a morir, a entrar en crisis, el gótico estaba en un apogeo. ¿Ok? La ciudad, al igual que la ciudad que comenzó a desarrollarse durante el románico, tiene las mismas características: trazas irregulares en torno a núcleos cerrados, una catedral principalmente, algunas veces un castillo, primeras plazas con picota. ¿Qué es una picota? ¿Lo han visto en películas? En donde hay una plataforma y luego hay un poste en donde literal llega una personita y lee un pergamino y dice: el rey dicta que a partir de hoy no sé qué, bla, bla, bla. Esa es una picota. O donde ataban ahí a las brujas y no sé qué y les prendían fuego. Esa es una picota. La picota es un símbolo de poder, de autoridad. Murallas con torreones en torno a la ciudad. No se preocupaban por la imagen urbana ni la higiene, apestaba, echaban los orines hacia la calle, si te morías literal te dejaban ahí, o sea, una cosa espantosa. Por eso la peste, ¿verdad? Y las ciudades se especializaban en lo comercial y en lo artesanal. Van a surgir o renacer ciudades como París, Amiens, Reims, Chartres, Lyon, Ginebra, Estrasburgo, Colonia, estas ya son en el Sacro Imperio Romano Germánico, Milán, Florencia, Pisa, Génova, Venecia, Burgos, Barcelona, Londres, Bruselas, etcétera, etcétera. Quiero que veamos aquí un ejemplo. Vean cómo encontramos una ciudad amurallada, la cual tiene aquí su propia universidad, la cual tiene su núcleo, que es un castillo. Como entra todavía el río, parte hacia el castillo con su traza irregular. ¿Ok? Esta es la ciudad de Aviñón, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, es Aviñón. ¿Ok? Aquí tenemos una de los sitios más famosos de Europa, que es San Michel, el Mont Saint Michel, que es muy interesante, que se encuentra sobre un terreno muy fangoso. Sube el agua y pareciera que es un peñasco totalmente sobre el agua, y a veces baja la marea y se queda un espacio que rodea a este peñasco muy fangoso. Entonces, bueno, es una de las ciudades más características de Francia, de la Francia gótica, que bien tiene influencias también románicas. Esta, por ejemplo, es un ayuntamiento, y es un ayuntamiento gótico de la ciudad de Brujas, y Brujas se encuentra en Bélgica. Vean cómo hay ciertas características que veremos seguramente ya en la siguiente clase, que terminan siendo muy características del gótico, como estos adornos, estos elementos que tienden a la verticalidad, las cubiertas a dos aguas, etc. Aquí tenemos una casita tipo, es una reconstitución, no es una casa específica de una ciudad. Si se fijan, son ciudades que son casas, viviendas, en donde hay muchas actividades al mismo tiempo.
este tipo de letreros, que es algo muy de la Edad Media, ¿no? Poner un letrero en la parte de afuera que indicara el oficio artesanal del jefe de la casa, ¿no? Si es un herrero, si es un zapatero, si es un carnicero, si es qué sé yo. Ponían un símbolo. Ponían en la parte de abajo la tienda, aquello que producía el artesano que vivía ahí, ¿no? Si era carnicero, pues vendía carne. Si era herrero, pues vendía armas, armaduras, etc. Y aquí es muy importante porque vemos al maestro, que es el jefe del gremio, con su oficial y su aprendiz, que era lo que le estaban aprendiendo al maestro. Y en la parte superior vamos a encontrar la casa. Entonces tenemos este esquema de que en la parte de abajo es la parte comercial y de trabajo, y la parte de arriba es la parte del dormitorio, ¿ok? Y las castas son de un material muy sencillo, madera, piedra, a dos aguas, y algo muy característico de la parte central y norte de Europa, estas viviendas que tienen de pronto estas estructuras de madera inclinadas a manera de contraventeos para darle resistencia a las viviendas. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un mapa en donde encontramos las principales universidades y catedrales, recordando que las catedrales se encuentran solamente en las ciudades, y es donde se encuentra la cátedra, y la cátedra es la silla del obispo o del arzobispo. ¿Ok? Entonces tenemos aquí dibujadas las principales universidades: Lisboa, Salamanca, Montpellier, París, Oxford, Praga, Bolonia, Roma, Salerno, y las principales catedrales: Santiago de Compostela, León, Burgos, Toledo, vamos a tener aquí a Limoges, a Lyon, Ginebra, Lausana, Milán, Estrasburgo, Reims, París, Amiens, Colonia, York, Londres, Lübeck, Magdeburgo, Praga, obviamente los estados papales con Roma, y se convertirán en los principales centros culturales del gótico. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de arquitectura civil, en donde, y aquí señalando que es, por ejemplo, Florencia, donde encontramos al Palazzo Vecchio. Pues aquí estamos hablando que en este edificio, que tiende hacia la verticalidad, que tiene esta torre, de hecho las torres o los campaniles son muy característicos en la parte de la Toscana, como es Florencia, como es Siena. Vamos a encontrar que estos ayuntamientos o estos palazos pues son sinónimo del poder de un burgués. ¿Ok? Por lo tanto ya no hay castillos, o ya la construcción de castillos ha bajado. Los castillos ahora son en las fronteras y se les llama fortalezas. ¿Ok? Bastiones, ciudadelas, etc. Pero ahora estos son edificios administrativos, de poder, de vivienda para la nobleza, como el Palacio Ducal de Venecia, en donde encontramos estos remates y este tipo de tracería en los arcos, que es algo muy del gótico. O las lonjas. ¿Qué es eso de las lonjas? Déjenme regreso tantito. Creo que no había dicho esto. Tipologías arquitectónicas del gótico: la catedral, el ayuntamiento, el palacio, las universidades, las lonjas, los conventos. ¿Qué es una lonja? Una lonja no es aquella cosa que te salió por la pandemia en el cuerpo. La lonja, una lonja medieval, una lonja renacentista, son centros de comercio de tipo aduana, que se construyen en las principales ciudades. Por ejemplo, aquí tenemos la lonja de Valencia, que es una aduana, así se le llama, y que tiene estos esquemas que nos recuerdan a las fortificaciones, como todas, que es algo que nos evoca al gótico. Ya iremos viendo la siguiente clase cuáles son las características del gótico. Dijimos que se va a reformar las órdenes y surgen nuevas órdenes que van a buscar evangelizar y reducir la herejía. Eso quiere decir que son
A diferencia de un monasterio en donde hay monjes que siempre están recluidos, ahora surgen conventos en donde el fraile sale a evangelizar. ¿Ok? Y surgen, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los carmelitas, los mercedarios, todos ellos que tienen una clausura flexible para poder evangelizar. En una primera orden, que son los hombres, segunda orden, que son las mujeres, y tercera orden, que son aquellos, como aquellas personas que luego están en las iglesias, ¿no? Que te ayudan a las clases del catequismo, etcétera, pero que no son religiosas. Ese tipo de personas, ¿ok? Y bien, cada uno tiene sus particularidades, no las hablaremos aquí por tiempo, pero estas se desarrollan hasta el tercer semestre en Historia de la Arquitectura 1. Y aquí es algo muy importante, nuevamente un mapa, en donde tenemos aquí la ubicación de París, porque ahí se encuentra la abadía de Cister, ¿ok? En el románico fue impulsado por el monasterio de Cluny, pero será el monasterio de Cister, así se llama, los cistercienses, de Cister en París, que va a impulsar la edificación del gótico, que va a buscar enfatizar formas sencillas, en busca del amor a Dios, a la Virgen María, mediante la sensibilización y la visión, ¿ok? Y es a partir de París, ya no por acá que se encontraba Cluny, París que se va a influir hacia el resto de los territorios mediante el comercio, el llamado gótico, generando partes importantes en el norte de Italia, centro de Italia, se va hacia otros territorios en el Mediterráneo, obviamente Francia, la parte de Bélgica, la parte de Holanda, la parte de Gran Bretaña y la parte norte de Iberia. ¿Cuáles son las características? De forma muy general, los accesos monumentales van a continuar. ¿Se acuerdan que era algo que se veía en el románico? Nada más que la diferencia es el tipo de arco. Mientras que los arcos del románico tienden a ser arcos de medio punto, así se les llama a estos como los romanos, los arcos del gótico tienden a ser apuntados o lancelados. ¿Qué significa? Que una parte del arco tiene esta forma, la otra parte del arco tiene esta forma. Entonces te forma una especie de hoja, por eso se le llama ojival, lancelado como una lanza. Y vean, aquí está. Vean cómo tiene un piquito. ¿Ok? Estos arcos monumentales van a continuar con la misma intención de los tímpanos, de las arquivoltas, del dintel, del mainel o parteluz, de las jambas. Y surge un nuevo elemento que se llama gablete. El gablete es este copete triangular que se pone sobre los accesos, que tiene además unas decoraciones en los lados del gablete, un remate, una virgen, una escultura, y que a veces tiene un óculo, un elemento central que le quita peso a este elemento. Esto es un acceso monumental, que hay sus variantes. En cuanto a arcos, por ejemplo, hay diferentes tipos de arcos. Hay unos arcos trilobulados, apuntados, escarzanos, conopial, carpanel, etcétera, etcétera, etcétera. Son arcos que se platicarán más, en otros semestres, y en este no se pudo hablar de forma muy amplia, y menos al no tener práctica de campo. En el caso de las ventanas, estas se van a caracterizar por tener tracerías, eso se les llama tracerías, y esas tracerías forman estos arcos y estos óculos. Ya acabó nuestros 40 minutos de la clase. Estos óculos que caracterizan a estas ventanas. La siguiente clase continuaremos con este punto, veremos algunos ejemplos y si el tiempo nos da, iniciaremos con lo que es el Islam. Si no, todo eso lo tendremos que ver, ya sea que de forma asincrónica o en nuestra última sesión. Les agradezco mucho su atención, cuídense y nos vemos. Bye.